Hoy estamos comenzando una nueva serie y es esta serie Conéctate. ¿Puedes decírtelo a ti mismo? A ver, conéctate. Y antes de comenzar, quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes y también a quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal en la web. A ustedes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el propósito de esta serie Conéctate? No tenemos cartas debajo de la manga, así que voy a decirles cuál es mi intención. Nosotros creemos que es maravilloso venir a una reunión multitudinaria como esta y experimentar este tiempo de canciones, este tiempo de alabanzas. Y ver estos testimonios y escuchar una predicación que te motiva, pero pensamos que mientras te mantengas en estas filas vas a estar estancado por algún tiempo, vas a ser motivado, pero no vas a estar creciendo. Creemos que el crecimiento se da en círculos. Creemos que el crecimiento se da en grupos pequeños, en un ambiente donde puedas compartir con otras personas, por ejemplo, una comida, conversación informal, donde puedas conversar, no solo compartir, sino conversar, sí, abrir tu corazón, hablar acerca de retos, desafíos que tienes, dudas, hacer preguntas, responderlas junto a otros y en un ambiente donde puedas orar junto a otras personas. Y básicamente lo que debería ocurrir mientras compartimos, conversamos y oramos es esto: que nos rindamos cuentas mutuamente, que yo pueda decirte cómo estoy caminando, que yo pueda hablarte acerca de mis luchas particulares, las tentaciones que enfrento, las decepciones y fracasos, aún con toda mi intención de hacerlo bien, pero que pueda hablarte también de mis avances y pueda escuchar de ti también tus avances y tu crecimiento. Eso se llama rendición de cuentas mutua. Que al mismo tiempo podamos ser mentoreados mutuamente. Es decir, tú vas a caminar conmigo y cuando planteo algún problema me haces algunas preguntas que me permiten reflexionar, buscar las respuestas de Dios en mi vida, escuchar la voz, esa voz interna que trae el Espíritu Santo y es mucho más fácil si lo hago por medio de tus preguntas para mí, muy particulares. Eso se llama mentoreo mutuo, porque a veces voy a ser yo quien te haga preguntas y quien te ayude a ver lo que no ves y camine junto contigo. Pero otra cosa es que tú vas a orar por mí. Me has escuchado, conoces lo que estoy viviendo y qué
Qué maravilloso es sentir que 3 hombres colocan sus manos sobre mis hombros y oran por mí y por esas situaciones que estoy viviendo. Eso es un grupo. Eso es lo que debe ocurrir en un grupo. ¿Qué tal? Entonces tenemos grupos de cuidado pastoral, donde nos cuidamos mutuamente, donde nos motivamos a crecer en nuestra fe, y tenemos grupos de apoyo donde trabajamos con algunos aspectos específicos de nuestra vida personal y espiritual, donde necesitamos sanar y crecer. Por ejemplo, si estuviste temprano, seguramente viste la invitación a participar en un grupo de apoyo que se llama Matrimonio sobre la Roca, y lo que se trata es de ir y durante unas 12 semanas trabajar en tu vida matrimonial junto a otras parejas que también reconocen que necesitan crecer en su vida matrimonial. Así que cuando tenemos esta serie, Conéctate, básicamente lo que vamos a hablar es de eso. Vamos a motivarte a salir de aquí y a decir, yo necesito conectarme con otras personas si quiero crecer espiritualmente. Crecer en mi relación con Dios significa crecer en mi relación también con otras personas. El asunto es que vivimos en una sociedad donde la soledad es contagiosa. Cada vez son más personas que mueren solas en un apartamento y que los vecinos descubren que murió debido al mal olor del cadáver. ¿Sabían que esto es cada vez más frecuente en el día de hoy? Las personas viven en soledad. Y esa soledad se hace contagiosa. Es como que pensamos, nuestra privacidad es nuestro derecho y lo estamos llevando al extremo hasta el punto de aislarnos. Así que hoy vamos a revisar algunos factores que nos llevan al aislamiento. Y quiero que hoy revises estos 6 factores y te preguntes, ¿con cuál de ellos me identifico más? Pero veamos qué dice Dios acerca de nuestra conexión con otros. Y esto que voy a leer lo escribe el hombre más sabio que escribió en la Biblia de parte de Dios antes de Jesús. Él fue el rey Salomón y él escribe esto. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Él está diciendo, esto que voy a decirles es un absurdo, no debería ocurrir. Lo escribe en Eclesiastés en el capítulo 4. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? Porque me privo de tantos placeres, nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Así que no importa si estás trabajando, si estás luchando, si estás creciendo económicamente, si estás acumulando riquezas, de nada vale si vives en aislamiento y en soledad. Por cierto, cuando hablo de soledad no estoy hablando de estar a solas físicamente, porque estar a solas es necesario. Necesitamos estar a solas para reflexionar, para estudiar, para descansar. Necesitamos muchas veces estar a solas, inclusive para orar y para escuchar esa voz interna del Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. Meditar. Pero estamos hablando de la soledad como un sentimiento. Es un sentimiento de vacío. Es un sentimiento de tristeza. Alguien me decía, puedo estar en compañía de otras personas y yo me veo fuera de ellos. Es decir, como que ellos están allá y yo estoy aquí, aparte, sin conectarme. Y de esto es que está hablando Salomón de parte de Dios. No importa lo que alcances
finalmente vas a sentir que nada tiene sentido y vas a sentirte deprimido si no estás conectado con otras personas. ¿Y sabes que esto también puede ocurrir en tu vida espiritual? Hay personas que no conocen lo que significa tener un padre en la fe. Hay personas que no conocen, ni siquiera comprenden lo que significa tener un hijo en la fe. Alguien a quien tú le transmites tu fe, le comunicas tus convicciones, tu vida. Hay personas que no tienen lo que se llama compañeros de yugo, gente que camina a su lado y que les anima, les reta, les desafía también con sus convicciones en Dios. Hay personas que no tienen escuderos, ¿sabes? Alguien que te proteja las espaldas, que te ayude mientras enfrentas luchas en la vida, luchas que también son espirituales. Esto no tiene sentido y es deprimente. Es mejor ser dos que uno, sigue diciendo Salomón, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y es el problema de nuestra sociedad hoy, donde la soledad se está haciendo contagiosa. Muchas personas se sienten solitarias. Muchos hombres experimentan profundos sentimientos de soledad, aunque no lo digan. ¿Saben ustedes quién es el tipo de personas que se siente más solitaria en este tiempo? Podemos pensar en los ancianos, sí. Pero son las chicas adolescentes las que experimentan mayor sentimiento de soledad. Vamos entonces a revisar estos factores que nos llevan a ser solitarios. Yo no quiero que tú te aprendas los 6 factores. Son como muchos para acumularlos en la cabeza. Pero quiero que identifiques uno que se parece más a ti. Quiero que pienses, ¿cuál de estos 6 tiene más que ver conmigo? ¿Con cuál me identifico más? ¿Cuál de estos 6 factores me describe mejor? Porque con ese necesitas trabajar, porque es un factor que te inclina hacia el aislamiento y el sentimiento de soledad. Veamos. El primer factor es la autosuficiencia. La autosuficiencia. ¿Alguna vez escucharon a alguien decir, yo puedo solito? ¿Sí? De hecho, no lo dicen así. Dicen así, yo cholito. ¿Quién dice eso? A ver, ¿quién dice eso? Déjame que te voy a bañar. Yo puedo cholito. ¿Quién lo dice? Ah, sí, un niño de ¿cuántos años? Un niño de 2 años. Él comienza a sentirse capaz. Él ya camina, él ya se mueve por su propia cuenta, él ya puede hacer cosas, él ya articula palabras y oraciones, así que ya comienza a sentirse capaz. ¿Cuándo volvemos a gritar esta voz de independencia? ¿Cuándo volvemos a proclamarla? En el inicio de la adolescencia, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué he encontrado? Algunas personas se quedan estancadas o en esa primera adolescencia a los 2 años o en esa adolescencia y parecen vivir la vida tratando de demostrar que son capaces, que son suficientes, que no necesitan de nadie. Y ese es un error. ¿Tiendes a ser autosuficiente? ¿Quiénes tienen más esta tendencia de autosuficiencia? 1, personalidades fuertes. Y no hay problema en tener una personalidad fuerte. Inclusive es una inclinación temperamental. Son personas que gustan el mando,
ejercer control, tomar decisiones. Son personas naturalmente independientes. Ten cuidado si tu fuerte personalidad te está llevando al aislamiento y finalmente a la soledad. Porque inconscientemente piensas, no necesito de nadie, no necesito la ayuda de los demás, yo puedo solo. Otras personas que sobresalen. Si personas que sobresalen por sus capacidades, por sus destrezas, por su belleza, por su inteligencia o por su fuerza física, por ejemplo, atletas destacados. Para estas personas se le hace mucho más difícil, debido a que sobresalen en un área de la vida, reconocer que necesitan de otros. Lamentablemente por ejemplo, yo he visto mujeres con personalidades fuertes venir para consejería, para orientación, y están quebradas. Y a los 50 años se han vuelto un manojo de nervios. Y me dicen, y yo era la que mandaba en mi casa, ¿sabes? En la casa de mi mamá, mis hermanos. Siempre me preguntan a mí, hacen lo que yo digo, porque yo he sido fuerte y ahora no sé por qué estoy así. Su problema, aislamiento y soledad. Siempre necesitaremos de otros. ¿Te identificas con esto? Si le preguntas a alguien que te conoce bien, ¿te identificaría con este factor? Vamos con un segundo factor, resistencia a la intimidad. Las personas que se resisten a la intimidad generalmente se sienten cómodas estando solas. Algunas personas se resisten a la intimidad por temor. Es decir, tienen miedo de expresar sus sentimientos y necesidades, de que le conozcan realmente cómo son. Puede que lo vean como una debilidad. ¿Ok? Y mira, este tipo de personas podría rehuir a esos momentos donde tengan que entrar en contacto con lo que sienten, con lo que piensan profundamente y expresarlo. Rehuyen a las lágrimas. Generalmente pueden ser personas heridas, personas que, por ejemplo, fueron heridas en su infancia o en su adolescencia. Es como si cerraran su corazón, ¿ok? No sé si conocen personas que han sido decepcionadas en el plano amoroso y terminan como alejándose de esa conexión. O personas intelectuales. La Biblia habla acerca de el conocimiento envanece, el amor edifica. Hay como una tensión. ¿Está mal el conocimiento? No. Pero conocimiento sin amor es arrogancia. Por eso primero está el amor. A la gente no le interesa cuánto tú sepas. La gente lo que quiere saber es cuánto te interesas en ellos. Luego que saben que te interesas en ellos, es importante lo que sabes. Entonces hay personas que solo miran las situaciones como explicándolas y racionalizándolas, pero sin entrar en contacto con otros, sin entrar en contacto con sus sentimientos para expresarlos y ligar su corazón a otros. ¿Te identificas con esto? Alguien cercano a ti pudiese decirte, sí, a veces rehuyes a la conexión más cercana o íntima. Un tercer factor, la indiferencia. Personas que son indiferentes. Es esta forma de indiferencia de personas que minimizan sus éxitos, sus bendiciones. No fue nada. No. Parecen que no se alegraran de las cosas que tienen, de aquello que consiguen, de aquello que pueden hoy disfrutar, pero tampoco se duelen de los fracasos, de las heridas. ¿Sabes esas personas que parecen siempre estar como planas? Ni se alegran, ni se entristecen.
Y uno piensa, ¿por qué es tan indiferente? Esa indiferencia les lleva como a estar desconectados de las circunstancias, de la realidad. Muchas veces estas personas lo que no quieren es apegarse a otras personas, no quieren apegarse a ciertos lugares, a ciertas cosas, para que no les duela si son defraudados o si tienen que despegarse de eso mañana. ¿Quiénes tienden a esta indiferencia? A veces personas resentidas. Si estoy resentido, puedo mostrar esa forma de desapego, de indiferencia. No quiero volver a ser herido. O personas que han perdido mucho en la vida. Tengo un amigo que una vez hablando conmigo me dijo, hey Álvaro, tú sabes que yo perdí a mi papá siendo un niño. Y luego mi tío, que llegó a ser mi padre sustituto, murió 8 meses después. Imagínate, murió su papá y él se quedó al cuidado de su tío. Y 8 meses más tarde su tío también muere. Además de eso, me dice, vivíamos en una buena posición económica y el negocio que teníamos fuimos estafados y lo perdimos todo, todo. Y él me dijo, yo no me apego a nada. Personas que han perdido mucho pueden vivir en este estado de indiferencia y de desapego que los lleva a mantenerse aislados. ¿Te identificas con eso? Vamos a ver un cuarto factor. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Las personas perfeccionistas se hacen a sí mismas la vida imposible. Pero de ñapa se la hacen imposible a los demás. Las personas perfeccionistas tienen altos estándares y aspiran a algo que nunca han visto, que todo salga exactamente bien según lo que esperan. ¿No es cierto? Por eso, el tipo de personas perfeccionistas puede ser muy crítica. Puede señalar constantemente defectos, errores, fallas, faltas en los demás. Y de esa manera estás saboteando sus relaciones. Porque si tú te juntas conmigo, si tú caminas conmigo y todo el tiempo yo estoy señalando tus faltas, tus defectos, tus errores, tus fallas, ¿te sientes cómodo a mi lado? Estoy saboteando mi relación contigo. A ver, ¿quiénes tienden al perfeccionismo? ¿Personas motivadas por los resultados o personas legalistas? ¿Personas motivadas por los resultados? Sí, son este tipo de personas que se enfocan en las tareas, en el trabajo, en los resultados más que en las personas. ¿Quiénes son personas legalistas? Personas legalistas son aquellas que juzgan más por el comportamiento que por los sentimientos y las necesidades del otro. Ellos tienen una ley que aplican al otro. Todos tenemos algo de esto. Juzgamos a los demás por su comportamiento, pero queremos que nos juzguen por nuestras intenciones. No fue mi intención, ¿no es cierto? ¿Te identificas con esto? Si aún no te has identificado con nada, vamos a un quinto factor. Dependientes emocionales. ¿Cómo son los dependientes emocionales? Son personas que se hacen cargo de otro excesivamente o que absorben a otra persona excesivamente. Generalmente estas personas tienen problemas para aceptarse y amarse a sí mismas.
verse como Dios las ve, amarse como Dios las ama. Entonces, quieren vivir su vida a través de otro. Piensen en esto. Un papá que soñó con ser una estrella en el deporte y ahora está viviendo su vida a través de su hijo y lo está obligando y lo está encauzando y lo está impulsando hacia algo que su hijo aún no disfruta completamente. O una mamá que deseaba ser atractiva y ahora está haciéndolo a través de su hija. Y tú vas a ser modelo, mi amor. Y no importa si tienes las cualidades o el interés para hacerlo. Estos son ejemplos exagerados, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas personas no están haciéndose cargo excesivamente de los demás o absorbiendo a los demás? Y este tipo de personas se hacen cargo de sus cónyuges, de sus hijos, de las personas que sirven en su trabajo, de las personas que sirven en la iglesia, porque quieren experimentar la satisfacción que no experimentan en sí mismos, quieren experimentarlo a través de otro. ¿Cuál es el problema? Porque esto nos lleva a la soledad y al aislamiento. Porque esto sabotea nuestras relaciones. Porque finalmente ese otro puede sentirse asfixiado. Así, quítemela de encima. ¿Quiénes tienden a ser dependientes emocionales? Personas con baja autoestima, ya lo he dicho, o personas con falta de amor fundamental. ¿Qué es esto de falta de amor fundamental? Personas que experimentaron, por ejemplo, rechazo o abandono de sus padres. Por eso les cuesta amarse a sí mismas. Porque básicamente aceptarnos y amarnos a nosotros mismos es algo que aprendemos del amor y de la aceptación que recibimos de nuestros padres. Entonces, si experimentamos rechazo o abandono, eso es lo que se llama falta de amor fundamental. Por ejemplo, hay mujeres que sufren de esto y se le llama vacío de afecto masculino, porque es vacío de afecto paterno. Y son mujeres que cuando establecen una relación romántica o amorosa, absorben a su pareja. Y lo han hecho con uno, con otro, y luego no entienden por qué su relación no funciona. ¿Por qué terminan solas? ¿Alguno se identifica con esto? Último factor. Recuerda, estoy hablando de estos factores como factores que nos llevan a, que nos inclinan hacia el aislamiento y la soledad, la pasividad. Voy a hacer un comentario. Para algunos es muy difícil identificarnos con alguno de estos factores, porque no los vemos en nosotros mismos. Para ti es fácil identificar estos factores en otra persona. ¿Verdad que ya has pensado en alguien más? ¿Verdad que ya te llegó un nombre a la cabeza? Pero no tu propio nombre. No, pastor, yo no tengo problemas con nada de eso, nada. Mi hermana, ay, si usted la conociera. Mi mamá toda la vida. ¿Ah? Yo tengo un tío que se parece a eso que usted está diciendo. Pasividad. Las personas pasivas son personas que se han adaptado a las circunstancias malas de la vida, sin hacer nada. Generalmente el tipo de persona pasiva es, por ejemplo, ese tipo de personas que se
que se tuerce las manos mientras está hablando y identifica muy bien un problema. Ay, sí, es que este hijo mío es terrible, mire, viene, llega tarde, a veces ha dejado la puerta hasta abierta, exponiéndonos a todos en casa. Me roba una y otra vez, yo no hallo qué hacer, yo no sé qué hacer. Y yo estoy preguntándome, ¿quién es la dueña de la casa? ¿Quién administra ese hogar? ¿Quién debe ejercer autoridad y límites? Yo no hallo qué hacer. Yo no hallo qué hacer y no ha hecho nada. Pasividad. Eso puede mostrarse en muchas áreas de la vida. La persona puede ser crítica en cuanto a lo que observa, puede señalar muy bien el problema, pero no lo encara, no toma decisiones. ¿Quiénes son propensos a la pasividad? Personas heridas en el papel de víctimas. Sí, personas que fueron heridas en la vida, por ejemplo, por el abuso, y quedan en la posición de víctimas. Pobrecito yo. O personas que terminaron acomodándose a otros o a las circunstancias difíciles. Me acomodé. Mi papá era un hombre alcohólico. Me casé con un hombre alcohólico. Así es la vida. No puedo hacer nada. Eso se llama pasividad. ¿Y sabes que la pasividad nos lleva al aislamiento? Porque sencillamente no hacemos nada para conectarnos, no hacemos nada para encontrar sanidad y crecimiento en esas áreas que necesitan ser despertadas, encaminadas, alimentadas, para que podamos crecer. ¿Te identificas? ¿Tiendes a la autosuficiencia? ¿Tienes una personalidad fuerte? ¿Te destacabas en algún área? Internamente, no muy consciente, pero internamente piensas, no necesito de los demás. Yo puedo hacerlo solo. ¿Resistes a la intimidad? ¿Sientes temor de entrar en contacto con tus verdaderos sentimientos y necesidades y expresarlas? ¿Exponer tus lágrimas frente a otros? Por eso es mejor mantenerte distante. ¿Indiferencia? ¿Eres el tipo de persona plana que no se alegra con las bendiciones, no expresa emoción con las bendiciones, pero tampoco expresa el dolor frente a las pérdidas? Y de una u otra manera eso produce desapego. No quieres apegarte a las personas o a ciertos lugares o ambientes por temor a que mañana te defrauden. Perfeccionismo. Tienes normas y estándares muy altos y has ido a un grupo y has ido a otro y has estado. Yo conozco gente así, va a una iglesia y siempre consigue algo que no le gusta, que no le parece, que no debería ser. Y va a otra y es peor. Y va a otra y bueno, más o menos, pero así no puede, no debería funcionar. Y a este tipo de personas yo les recomiendo, el día que consigas una comunidad de fe perfecta, una familia espiritual perfecta, no la vayas a dañar. No te metas ahí, porque la vas a dañar. ¿Tiendes al perfeccionismo? ¿Tiendes a ser dependiente emocionalmente de otros? ¿Absorbes a las personas? ¿Te involucras excesivamente con otras personas o con otra persona? Porque estás tratando de encontrar satisfacción en ti misma, en ti mismo, a través de esa otra persona, a través de la satisfacción de la otra persona. ¿Tiendes a la pasividad? Sentir que no hay nada que puedas hacer.
para cambiar tus circunstancias. Te adaptas a las dificultades, te adaptas a lo malo. Voy con algo más. El mismo rey Salomón que escribió esto, mejor son dos que uno. Dos, uno apoyará al otro para conseguir mayor éxito. Dos, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. El mismo Salomón que escribió estas palabras de parte de Dios, escribe esto también, que a mí me golpea, porque me dice, si te has sentido solo, si has caminado con sentimientos de soledad, también es tu responsabilidad. Wow, ¿qué? Sí, también es tu responsabilidad. Tú has pensado que es un asunto de los demás, que es el asunto con la gente que te rodea, que por eso te mantienes solo o con sentimientos de soledad. Él dice estas palabras en Proverbios 18:1. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. ¿Cómo describirías tú a una persona que solo se preocupa por sí misma? ¿Qué palabra le describe? A ver, una persona que solo se preocupa por sí misma. Sí, egoísta. Lo que nos lleva a ser solitarios, en primer lugar, es nuestro propio egoísmo. Es centrarnos solo en sí mismos. Debo salir. Lo primero que necesito reconocer es, necesito de Dios, imprescindiblemente, y necesito siempre de los demás. No puedo crecer en mi relación con Dios si no crezco en mi relación con otros. Si camino con otros, el camino de la fe será mejor. Pero por otro lado dice, la gente poco amistosa se oponen al sentido común. ¿Qué palabra tú darías para describir el comportamiento que se opone al sentido común? ¿Qué les parece esta? Insensatez. Mantenernos en nuestro estado de aislamiento es insensatez. Te dejo este reto, tarea para la semana. Es solo una pregunta, ¿está bien? Pero me gustaría que ustedes el próximo domingo que vengan y les haga de nuevo esta pregunta, ustedes digan, sí, yo estuve pensando en eso. Sabes, durante la semana, inclusive tuve una conversación con alguien que me conoce muy bien. Hombres que están aquí, pueden hablar de esto con un buen amigo, pueden hablar de esto con su esposa. Y es esta la pregunta: ¿con cuáles de las 6 razones para aislarse usted se identifica más? ¿Por qué te identificas con eso? ¿Por qué piensas que eso te describe mejor a ti mismo? Por otro lado, ¿se ha convertido eso en un patrón de vida que es un patrón destructivo? Y yo agregaría otra pregunta: ¿qué vas a hacer para romper con ese patrón de vida y avanzar al propósito que Dios tiene para ti? Así que de esta manera comenzamos nuestra serie Conéctate. Vamos a estar de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. Querido Dios, gracias por hablar a nuestras vidas. Llevamos un reto.
Es esta pregunta: ¿con cuál de estos 6 factores nos identificamos más? Ayúdanos a ver. Trae luz a nuestro corazón. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Señor, estamos dispuestos a tener una conversación difícil con alguien que nos conozca bien sobre estos factores. Mi Dios, ayúdanos a romper estos patrones de aislamiento, estos patrones de soledad que solo nos debilitan y debilitan finalmente nuestro crecimiento espiritual, incluso nuestra relación contigo. Gracias porque tú nos ayudarás. En el nombre de Jesucristo.